Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Hablando de prestar atención. ¿Ya están ahí? Y la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y saliendo y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo hará el rey del reino? Es difícil, es duro. Al irnos nosotros al contexto, y ustedes pueden regresarse hasta el capítulo 17 si gustan. Pero enseguida en el párrafo anterior, Jesús está tratando la disciplina y el perdón. Y les está hablando a sus discípulos. Jesús sigue hablando por parábolas y está hablando del perdón y está hablando de la disciplina que cada uno de los hijos de Dios debe de tener en su vida diaria. Para con su prójimo, para consigo mismo y en especial para con su Señor. Este asunto del perdón o de perdonar a quienes nos ofenden, quienes nos ofenden, es una cosa muy difícil de llevar a cabo. O sea, el acto del perdón. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría no estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a poner un escenario, a poner una finta de que estamos perdonando. En su momento podemos decir que hemos perdonado a la persona, pero no estamos dispuestos a tratar con ella, con la otra persona, después de que le hemos perdonado. Y nosotros hemos oído ese término de otra manera. Lo hemos oído de la siguiente manera: bueno, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Y estamos dispuestos nosotros a perdonar mientras tanto no tengamos que relacionarnos de nuevo con aquella persona. Estamos nosotros dispuestos a perdonar, pero no estamos dispuestos a olvidar. Y notemos en el versículo 21, porque Pedro le hace una pregunta a Jesús.
después de que les da esa enseñanza de la disciplina y el perdón, y en el versículo 21 dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Cuando tú vas y estudias las reglas y mandamientos que tenían los judíos, tú te vas a dar cuenta que ellos tenían una regla en cuanto al perdón. Si cierto individuo ofendía a otro, según las reglas de la ley de Dios, según ellos, la persona debía perdonar 3 veces. La primera vez que esta persona ofendiera a fulano de tal le perdonaría. Y luego le ofendía otra vez, entonces fulano de tal estaba obligado bajo la ley que se le enseñaba a perdonar una segunda vez. Y luego si esta persona ofendía al fulano de tal una tercera vez, otra vez le volvía a perdonar. Pero si le ofendía una cuarta vez, no había más perdón. Esa era la regla. Entonces Pedro está diciendo, según lo que se nos ha enseñado como enseñanza de la ley de Dios, porque supuestamente eso enseñaban como la ley de Dios, y eso era ser demasiado generoso. ¿Cuántas veces he de perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea que lo duplicó. Lo duplicó y le dijo hasta 7, y es más, voy a ser un poco más generoso, voy a añadirle una, hasta 7 veces. Quizás tal vez pensando que Jesús se iba a asombrar y decir, wow, qué hermano tan espiritual tenemos aquí, Pedro. Y lamentablemente así pensamos muchos de nosotros, ¿no? Es que yo ya he perdonado varias veces y esto ya es el colmo. Pero ¿qué dice Jesús? No te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y muchos de nosotros, como Jesús dijo hasta 70 veces 7, estamos multiplicando 7 por 49 y decimos, ok, entonces Jesús dice que yo debo perdonar todas estas veces 7 por 49, y comenzamos a llevar una cuenta. Si tú y yo estamos llevando una cuenta, ok, van 50 veces que te perdono, Joel. ¿Realmente lo he perdonado? No. Realmente no lo he perdonado porque yo llevo una cuenta. Estoy tomando notas de cuántas veces me ha ofendido Joel y cuántas veces yo le he tenido que perdonar. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios tú y yo? Y Él dice que nos sigue perdonando y que ya ni siquiera se acuerda de esas cosas, se sigue relacionando contigo y conmigo. Y quiere que tú y yo nos sigamos relacionando con Él. Y de la manera que nosotros tratamos o vivimos relacionándonos con Él, quiere que tú y yo como hermanos en la fe nos sigamos buscando los unos a los otros. De todo corazón, dando a conocer que Él, y solamente Él, es el que puede hacer las cosas a través de nosotros. En Hebreos capítulo 10 versículo 17 dice lo siguiente: y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 5, que bien sabemos que el capítulo 13 es el versículo del amor: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quién es ese? ¿Y tú y yo quién somos? Hijos de Dios, que estamos dando a conocer, reflejando la luz de Cristo, que no nos debemos irritar, que no debemos nosotros buscar lo nuestro propio, sino que debemos dar ese amor incondicional, así como el amor incondicional ha llegado a nuestros corazones por parte de Dios. Si vamos a perdonar,
no va a ser a medias. Si vamos a perdonar, no va a ser por si acaso. Va a ser como Dios manda y como Dios dice. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Cuantas veces sea necesario, dice Jesús. Cuantas veces sea necesario para llevar esa relación hasta donde necesita ser llevada. Hasta los pies de Cristo. Hasta la gloria. Ahora, para eso, tú y yo necesitamos la otra parte de la que Jesús está hablando allí en el contexto. Tú y yo necesitamos la disciplina. En la enseñanza bíblica, recordar y olvidar no tiene que ver con retener información en nuestro intelecto. Recordar y olvidar. El concepto bíblico de recordar tiene que ver con elegir, actuar. Nuevamente, el concepto bíblico de retener información, el concepto bíblico de recordar tiene que ver con elegir, actuar, y olvidar significa negarse a actuar en función de algo. Déjame tratar de explicarlo de otra manera. O sea, que cuando la palabra de Dios nos dice que Dios se acordó, por ejemplo, José estaba en la cárcel, ¿sí? Y José le dijo al copero, hey, cuando llegues allá, acuérdate de mí. Y pasa el tiempo, y pasa un año, y pasan 2 años, y después encontramos en la Escritura que dice Dios, y que dice la palabra, y Dios se acordó de José. O por ejemplo allá con Noé. Noé metió los animales al arca, y Noé duró tantos días en el arca, y seguía lloviendo y dejó de llover, y Noé seguía en el arca con todos los animales, y luego dice la Escritura, y Dios se acordó de Noé. No es como si a Dios se le olvidan las cosas. No es como si Dios dice, Centro de Vida no ha tenido ninguna bendición en los últimos, y no me acordaba. Dios no es así. O sea que Dios no es como nosotros, que se nos olvidan a veces los cantos que estamos cantando, que a veces llegamos aquí y traemos la enseñanza recitada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y hay veces que topamos y tenemos que regresar a las notas a ver qué teníamos anotado. Dios no es como nosotros. Tú y yo necesitamos la disciplina del Señor para poder seguir haciendo lo que Él nos está mandando a hacer. Y esa disciplina la necesitamos todo el tiempo. ¿Ya ven? No es que a Dios se le haya olvidado, sino que ha elegido accionar socorriendo a aquellas personas en su momento. ¿Dios alguna vez ha llegado tarde? No, Dios nunca ha llegado tarde. Dios siempre ha llegado a tiempo. Y por el otro lado, al mismo tiempo, Dios ha elegido no actuar de acuerdo a sus transgresiones y delitos. O sea que Dios ha decidido actuar socorriendo, en este caso, como les dije, a José y a Noé y a todos sus siervos, al igual que a ti y a mí, en nuestro momento. Y por el otro lado, al mismo tiempo, ha decidido no actuar de acuerdo a nuestros pecados y transgresiones, porque si Dios actuara de acuerdo a nuestros pecados y transgresiones, tú y yo no pudiéramos lograr absolutamente nada. De la misma manera, tú y yo necesitamos actuar socorriendo al prójimo, socorriendo a la persona que estamos discipulando, socorriendo a nuestros hermanos en la fe en su momento, no decidiendo actuar de acuerdo al trato que estamos recibiendo de ellos, al igual que ellos de nosotros. Y esa disciplina únicamente la vamos a aprender en la palabra de Dios. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, nosotros no teníamos esa disciplina. Nosotros deseamos ver perdonado, nosotros deseamos vernos portado bien, nosotros deseamos ser hombres y mujeres justos. Sin embargo,
cuando llegamos a la iglesia y comenzamos a ver la enseñanza bíblica, nos dimos cuenta que lejos estábamos de ello. Como creyentes en la fe, dijo Joel, hasta parece que estamos desempolvando estas enseñanzas. Y ya las hemos visto antes. La disciplina que en la enseñanza tú y yo encontramos, o que Jesús nos enseña, lo que vamos aprendiendo es que la disciplina es un proceso de rectificación, corrección y enseñanza que busca moldear el carácter de la persona. Busca moldear el carácter de la persona por medio de la rectificación, la corrección y la enseñanza. Dios usa la disciplina para ayudarnos a, número 1, acercarnos a su carácter perfecto. Dios usa la disciplina en cada uno de sus hijos para acercarnos a su carácter perfecto. Porque cuando tú y yo estamos cerca de Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios usa la disciplina en su palabra para que nuestra fe crezca. De alguna manera tú y yo nos hemos hecho a la idea que cuando llegamos a la iglesia y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que todo debe de calmarse, que todo debe ser serenito y que todo debe haber completa paz, que ahora porque yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón y vivo bajo sus reglas y estatutos, ya debo caerle bien a todo mundo y todo mundo debe aceptarme como su amigo y es más, no solamente su amigo, debe aceptarme como su hermano. Y cuando las cosas no suceden así, a veces nos desanimamos. La disciplina que Dios nos enseña en su palabra es para hacer crecer nuestra fe. Nuestra fe debe ir aumentando mientras tú y yo seguimos viviendo en este mundo. Dios usa la disciplina de la palabra de Dios para fortalecer nuestra relación con Él. Debemos crecer en nuestra relación con Él cada día más. Y únicamente va a ser por medio del estudio de la palabra de Dios y la aplicación de ella a nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos quiera acercar, de que Dios quiera que nuestra fe crezca y que nuestra relación sea más íntima con Él? Persuadirnos al arrepentimiento. Pero es que yo ya me arrepentí, es que yo ya le pedí perdón a Dios y ¿cuándo es que tú y yo debemos arrepentirnos? Todo el tiempo, todos los días. El sentir que nos da la palabra de Dios es que tú y yo debemos vivir vidas arrepentidas. Si nos cuidamos de vivir vidas arrepentidas, ese mensaje es el que vamos a comunicar a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos también quieran vivir vidas arrepentidas en la presencia de Dios. El propósito sigue siendo que persuadirnos al arrepentimiento y número 2, purificarnos y santificarnos. La disciplina del Señor es para purificarnos y para santificarnos. Joel le mencionó en la introducción en cuanto a la santidad, en cuanto a la justicia, en cuanto a nuestras relaciones, purificarnos y santificarnos. También, número 3, es para reorientar nuestro rumbo de vida. Reorientar. Hoy en día, y esto va a parecer un disco rayado, pero hoy en día en el cristianismo pensamos que podamos estar con Dios y también estar con el mundo. Cuando es tiempo de estar en la iglesia, cuando es tiempo de servicio, cuando es tiempo de servir en la iglesia y actividades de la iglesia, como que nos ponemos un vestuario especial. ¿Sí? Ese vestuario especial y nos ponemos una lengua nueva y nos peinamos diferente y todas esas cosas porque es tiempo de mirarnos como cristianos, es tiempo de hablar como cristianos. Nos ponemos esos lentes y ojos espirituales porque es tiempo de ver como cristianos.
Pero nomás se acaban los servicios, se acaban las actividades de la iglesia y botamos esa vestidura y botamos esos lentes y ahora sí, no nos pueden distinguir de quién es quién en el mundo. La disciplina tiene ese propósito, reorientar el rumbo de nuestra vida. ¿Dónde van a ir todos los creyentes cuando sea tiempo de ir a casa? ¿A dónde? No me digan que a su casa, a mi casa. Cuando ya sea tiempo de partir de este mundo, vamos a ir al reino celestial, a la casa de Dios, en gloria. Si es que estamos practicando la disciplina de la cual estamos escribiendo. Sin la disciplina del Señor, tú y yo no tenemos la capacidad de perdonar como Él nos ha perdonado. La disciplina de Dios es un proceso continuo que durará ¿cuánto tiempo? El resto de nuestras vidas. Al mismo tiempo es una bendición para quienes la aceptan. Al someternos a la disciplina que Dios nos da, estamos honrando todo lo que Él es y mostrando que estamos dispuestos a crecer y madurar. Un recordatorio. Es importante recordar que dicho proceso puede ser difícil. Puede ser difícil. Algunos no batallamos tanto con aceptar la disciplina del Señor y ya vemos otros que realmente no queremos pasar por ninguna disciplina y va a ser difícil aceptar la disciplina que Dios nos da en su palabra. Pero tenemos que entender que la disciplina que nuestro Dios nos da nos llena de paz, nos ayuda a vivir en justicia y en amor. La disciplina de Dios es una muestra de su amor y de su cuidado por sus hijos. ¿Sí? Entonces, si tú y yo estamos dispuestos a perdonar o queremos perdonar así como Dios nos ha perdonado, tenemos que estar dispuestos a llevar la disciplina del Señor, porque sin disciplina tú y yo no vamos a lograr absolutamente nada y va a ser solamente de dientes para afuera, como lo dice el viejo y conocido refrán. Ahora quiero que miremos aquí y vamos a ir versículo por versículo en la enseñanza, porque tenemos dos situaciones diferentes con estos dos deudores. ¿Sí? Dos situaciones diferentes. Deudor número 1, lo encontramos allí en el versículo 24. Y dice así: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Tú tienes idea de cuánto le debía este siervo a su rey? 10,000 talentos. El salario, según en su tiempo, el salario de una persona en aquel tiempo eran 100 denarios diarios. Ese era el salario diario. Este hombre le debía 10,000 talentos. Según el maestro y teólogo R.C. Sproul, dice que el salario, o sea, la cantidad de dinero que entraba al reino de este rey, o en Judea, eran 900 talentos al año. 900 talentos al año de plata. Y este hombre le debía a su rey 10,000 talentos, más de 10 veces lo que por año entraba al reino. Estuve buscando unas cifras de cuánto sería en el tiempo actual y algunas dicen que son 60,000 millones y otros dicen que son 600 millones. Pero de igual manera, tú dices, es que 60, yo pues sí puedo pagar 60 millones. Sí, tú puedes pagar una deuda de 60 millones. De igual manera, la deuda es incalculable.
No es una deuda que se puede pagar. Sin embargo, este siervo, este deudor, en el versículo 25, dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y el siguiente versículo dice que este siervo, postrándose ante él, rogó que se le tuviera paciencia y él pagaría todo esa deuda. ¿Sería cierto que él podía pagar toda esa deuda? Con 100 denarios al día. Es como tratar de pagar una deuda de 600 millones ganando $200 al día. Y $200 al día es bien pagado. Hoy en día es incalculable. ¿El rey perdonó la deuda de este deudor? Sí. El rey fue movido a misericordia y perdonó la deuda que el deudor no podía pagar. Lo cual tiene similitud de nuestra deuda para con Dios. Si nosotros quisiéramos pagar la deuda que tenemos con Dios, la deuda del pecado, la deuda de la vida, a algunos nos atrevemos a decir que estamos pagando para entrar en gloria cuando sea el tiempo. Es una deuda que no se puede pagar. Por nuestra propia cuenta no la podemos pagar. La palabra de Dios nos dice que Jesús ya pagó esa deuda porque Él sí la puede pagar. Y en Cristo Jesús, así como el rey perdonó a este primer deudor, Dios nos perdona en Cristo Jesús la deuda que tenemos con Él. Una deuda que no tenemos la capacidad de pagar. El rey tuvo misericordia, fue movido a misericordia y perdonó la deuda del primer deudor. El segundo deudor, deudor número 2, en el versículo 28, dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué había aprendido este deudor número 1? ¿Qué había observado este deudor número 1? Nada. Porque halló a uno de sus consiervos que sí tenía una deuda con él y que era capaz de pagar. O sea, esa deuda sí se podía pagar. Sí se podía pagar. Y le ahogó y fue aún más allá, lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. El versículos 29 y 30, entonces ya me estoy adelantando, porque lo metió a la cárcel en su compasión y misericordia. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Y esto, al oírlo, es un poco controversial. Porque si yo te debo $1,000 y es una deuda que se puede pagar, y tú te enojas conmigo y vas y me demandas y me echas a la cárcel hasta que te pague los $1,000, si yo estoy guardado en la cárcel, ¿qué probabilidades hay de que yo te pague? No, porque no estoy trabajando. Sin embargo, eso es lo que el mundo nos enseña a pensar. Nosotros tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar.
Y queremos que Dios nos perdone la deuda, queremos estar en gloria, pero no estamos dispuestos a perdonar la deuda que nuestro compañero tiene con nosotros, la cual sí puede ser pagada. Y hay algo que aprender en todo esto. Llegamos a unas conclusiones. Y conclusión número 1, punto número 1, el rey del reino un día ajustará cuentas. El rey del reino un día ajustará cuentas. ¿Quién es el rey del reino? Jesús. Jesús es el rey del reino. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Esta frase nos llena de alegría, porque es lo que tú y yo estamos esperando. Ahí es donde tenemos nuestra esperanza en que Cristo viene pronto, porque cuando Él venga le veremos tal y como Él es. Nos llena de gozo, puesto que Cristo es nuestra esperanza. El Rey ajustará cuentas. Y sí debe de llenarnos de gozo, sí debe llenarnos de alegría, pero también necesitamos analizar que quienes creemos en Él daremos cuenta por cada una de las cosas que en su nombre hemos hecho, al igual que las que no hemos hecho y que deberíamos de llevar a cabo, haber hecho. Daremos cuenta por todas esas cosas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo compadeceremos ante Cristo Jesús para dar cuenta por cada una de las cosas que hemos hecho. Si las debíamos de haber hecho, vamos a dar cuenta por ello. Si las deberíamos de haber hecho y no las hicimos, también daremos cuenta por ello. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta de ella en el día del juicio. A veces pensamos que hablar por hablar no tiene ningún problema, no nos acarrea ningún problema. No solamente de las cosas que deberíamos hacer y las que no deberíamos hacer, sino que de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra inútil que sale de nuestras bocas. Y no solamente está hablando de las maldicencias que salen de nuestra lengua, que a veces nosotros decimos y hablamos. No está hablando de maldición. Está hablando de las palabras inútiles. Y vaya que a veces decimos palabras inútiles que no son una maldición. Nada más por decirlas, por ser chistosos, por agradar, por quedar bien. Un día estaremos ante el Rey. Acuérdate que estamos hablando de la disciplina y del perdón. Y la disciplina que encontramos en la palabra de Dios nos ayuda a poner todas estas cosas en regla, que tú y yo debemos estar analizando cada día de nuestras vidas. La rendición de cuentas tiene que ver con la responsabilidad que Cristo Jesús nos ha delegado. O sea que Él nos ha enviado al mundo, así nos ha delegado esa autoridad, pero al mismo tiempo nos ha delegado esa responsabilidad. Cuando nos ha mandado al mundo es para presentar quién Él es, pero también es de palabra, es de hecho y de acción.
No es solamente por mandarnos, o sea, es nuestra responsabilidad. Cristo nos ha delegado responsabilidad mientras vamos al mundo. Como siervos del Rey hay una tarea que hemos de llevar a cabo. En esta tarea es nuestro deber producir para el beneficio ¿de quién? Para el beneficio del Rey. Producir para el beneficio del Rey. Arrepentimiento y fe es una necesidad comunicar. Arrepentimiento y fe es una necesidad comunicar. El perdón y misericordia es una necesidad no solamente comunicar, sino también vivir. Y eso nos lleva a vivir en paz con Dios y con el prójimo, que es lo que debemos estar enseñando, no solamente en la iglesia mientras estamos en servicio, no solamente en las enseñanzas que estamos haciendo en nuestro centro de acción, sino todo el tiempo mientras estamos en nuestro trabajo, mientras vamos por el camino, mientras vamos para aquí, mientras venimos para allá. Es lo que debemos estar haciendo en todo tiempo, porque esto es lo que agrada al Señor. Esto es lo que Dios nos está enseñando a hacer día y noche mientras tú y yo leemos las Escrituras. Punto número 2. Los siervos del Rey observan. ¿Qué es lo que observaron los siervos del Rey de este segundo deudor? Que había aprendido algo mientras estuvo postrado ante los pies de su rey, que le perdonó toda la deuda. No, lo que ellos observaron fue completamente lo opuesto. Que este siervo que se le había perdonado una gran deuda no aprendió absolutamente nada, no vio absolutamente nada, no sintió absolutamente nada que le beneficiara a nadie, sino que solamente a él. ¿Por quién estaba abogando este siervo que estaba ante el rey? Por sí mismo, por su pellejo solamente. Los siervos observan. Aquí cabe lo que aprendemos en la Escritura, que dice: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Quién quiere ser el último de nosotros? Ninguno. Ninguno. Todos queremos la primer taza de café, todos queremos el pan más dulce, todos queremos el pan que mejor tiene sabor, las galletas más caras, las más buenas. Todos queremos esas. Es más, hey, si tú llegas a la cocina primero, me apartas esa pieza de pan que está ahí, que es la más cremosa. No permitas que nadie la agarre. A mí me gustan las donas, sin azúcar y sin nada, nomás que estén fritas. Ya ves que cuando fríes las donas hasta como que se revientan, están así tostaditas. ¿Sabes qué es lo que yo voy a buscar cuando hay una caja de donas ahí en la cocina? Y si no hay de esas, estas que se las comen los demás. Y eso es lo que los siervos del Rey están observando. ¿Cómo está nuestra disciplina? Porque decimos ser no solamente estudiantes de la palabra de Dios, algunos somos maestros. Y aunque tú no lo quieras admitir, tú sabes unas 2, 3 cositas de la palabra de Dios. Y porque sabes 2, 3 cositas de la palabra de Dios, tú eres mejor que del que está sentado a la par tuyo. No lo dices, no lo vas a decir, pero hay cierto pensamiento en cuanto a ello. Porque esa es la naturaleza del ser humano. La disciplina que Dios nos enseña en su palabra nos ayuda a cada día vencer más esa naturaleza, y que la naturaleza que encontramos en su Espíritu Santo sea la que resalta, sea la que nos lleva de victoria en victoria. Los siervos están observando. Todos ustedes me miran enseñar aquí, me miran predicar, y cuando salimos de aquí ustedes están viendo si es que yo voy a aplicar lo que estoy predicando.
Y no van a decir que no es cierto. En un tiempo que tuve trabajando en State Farm, no sé si ustedes se acuerdan, pero murió uno de los actores, Robin Williams. Y Robin Williams, no es que esté hablando mal de él, pero esto es lo que se conocía. Él hablaba de Dios y decía ser creyente y todas estas cosas, y sí sabía cosas bíblicas. Pero también por el otro lado, él tenía unas actitudes que no se cuadraban con lo que es bíblico. Su boca, su manera de hablar, no cuadraba con lo que es bíblico. Y me preguntaron, ¿dónde tú crees que está Robin Williams? ¿Tú crees que está en el cielo o está en el infierno? Y yo les contesté, de acuerdo a su testimonio que se conoce, yo pienso, y esto no es definitivo, pero yo pienso que él está en el infierno. Eso dices porque eres pastor, eso dices porque tú tienes la palabra. Ahora, el que estaba en juicio era yo. Así somos. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque los siervos estamos observando, los siervos del rey observan a sus propios hijos del rey. Especialmente si estamos en posición de enseñar, especialmente si estamos en posición de guiar a los demás en el camino. Y déjame preguntarte, ¿tú estás en posición de guiar a otros a los pies de Cristo? Sí. ¿Sí? ¿Tú has escuchado la palabra de Dios? No una, no 2 veces, no 3 veces, un montón de veces. Tú sabes quién es Dios, tú sabes que Jesús murió por la humanidad, tú sabes que el Espíritu Santo viene a morar en aquellos que le aceptan como Salvador. Tú sabes que el lugar donde debes estar y crecer es en la iglesia. Tú puedes guiar a otros a los pies de Cristo. Los hijos del rey te están viendo y están observando tu vida. Y la conclusión de ellos es, ok, al observar este siervo, ¿vale la pena ser contagiado de lo que él trae? ¿Te acuerdas, Maggie? Si yo me acerco a él, ¿vale la pena contagiarme yo de lo que él tiene? ¿O no vale la pena? Porque ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos alguna enfermedad como la gripe o como el COVID? Cruz. Especialmente cuando había COVID. No. Luces rojas, banderas rojas, y no solamente rojas, verdes, amarillas, de todos los colores. Y evadíamos a la persona como diera lugar. Bueno, esto es lo mismo. O bien tú como creyentes, o bien presentamos a Jesús, o presentamos al diablo. Si tú te acercas a mí, de acuerdo a mi testimonio, ¿vale la pena contagiarte de lo que yo estoy tratando de comunicar? Los hijos del rey están observando. Y van a hacer un juicio. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Tus pensamientos son de andar en las nubes. Tus pensamientos son de andar flotando de aquí para allá. Todo es bonito, todo es gloria. Tus pensamientos son para cambiar de trabajo. Tus pensamientos son de ver a tu familia crecer y florecer y ser personas de bien. O para cambiar. Tus pensamientos son de estar de vacaciones y relajado y tener un buen tiempo. ¿Sabes qué yo pienso que son los pensamientos casi de todos los cristianos debido a la guerra en la cual estamos? Violencia, destrucción y pornografía.
Debido a la guerra en la cual nos encontramos, Satanás se encarga de poner esos huecos pensamientos en nuestra mente. Y si no tenemos la disciplina correcta, si no tenemos la disciplina adecuada, los hijos del rey siguen observando. ¿Por qué? Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Tú y yo tenemos que cuidar cómo pensamos. Tú y yo tenemos que cuidar qué es lo que entra a nuestra mente. ¿Dónde crees que están los siervos de Satanás ahorita? Están aquí a tu lado. Están diciendo, no prestes atención, es de loco. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Tú y yo tenemos que disciplinarnos. El versículo 31 dice bien, viendo sus consiervos lo que habían pasado, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había acontecido. Estos siervos estaban gozosos, estos siervos estaban contentos de que su rey había sido dado a conocer por bueno, por misericordioso. Y que había hecho una buena obra perdonando a este deudor número 1, una deuda que él no podía pagar, 10,000 talentos. El rey hizo algo bueno, pero nada bueno salió de eso. Vieron que este siervo ahogaba a aquella persona que le debía 100 denarios. Y no solamente la ahogaba, sino que lo metió en la cárcel. Y no solamente lo metió en la cárcel, sino que aún así, págame hasta que le pagara todo lo que le debía. Debido a que nada bueno salió de eso, los siervos que observaban se entristecieron y dijeron, wow, mira lo que ha sucedido en la iglesia. Mira lo que ha sucedido en el reino. Nada bueno sale de la iglesia. Nada bueno sale de este reino. ¿Qué hacemos aquí entonces? Los siervos del rey nos hemos de cuidar los unos a los otros. Tú y yo somos los siervos del rey. Y tú y yo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si no hemos aprendido la lección, tenemos que perdonarnos los unos a los otros y llevarnos a la instrucción. ¿Para qué? Para aprender la lección. Especialmente cuando se trata del perdón. Especialmente cuando se trata de la disciplina. La misma disciplina me dice que yo te debo perdonar. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Los siervos del rey nos debemos cuidar los unos a los otros. Lo que afecta a uno, le afecta a todos. Y por eso nos debemos de cuidar. Por eso tú y yo nos debemos procurar, porque lo que afecta a uno, le afecta al otro. Si algún hermano entre nosotros está sufriendo de depresión, adivina qué, el cuerpo está incapacitado. Y no solamente va a tener depresión él, vamos a tener depresión todos. Pero es que yo ya me acerqué a él y a ella, a él o a ella, y no me permite ministrarle. Pues entonces, que se vaya. ¿Eso no es lo que hizo Dios contigo? ¿Cuántas veces te habló Dios para que tú llegaras a postrarse ante tus pies? Y creo que yo ya te conté esto. Yo creo que Dios a mi persona, Él me comenzó a hablar allá por 1983, 82 tal vez. ¿Tú sabes cuándo yo vine a aceptar a Jesucristo como mi Salvador? Enero 2002. Unos 20 años. Y Dios no se dio por vencido. Yo no solamente tenía depresión. Había muchas otras cosas, muchos pecados.
y no querían nada que ver con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, no se cansó, no se frustró de seguir mandando siervos que me hablaran, me predicaran, me presentaran a Jesús. Y aún después de haberle aceptado como Salvador, le sigo ofendiendo. ¿Y sabes qué? Su palabra dice que Él me sigue perdonando. Claro está que yo tengo que tratar de aplicar la disciplina para no seguirle ofendiendo con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas ofensas tienen una consecuencia segura, segura. Hay una grave consecuencia de la cual tú y yo no tenemos control. Es que yo voy a hacer esto, al fin y al cabo nada pasa. Nada sucede. Eso dices tú. ¿Qué sucedió con el siervo que no aprendió la lección y que ahogaba a su consiervo y lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía? Su rey le dijo: siervo inútil, malagradecido, ¿no viste que yo te perdoné toda esa deuda que tú no podías pagar y tuve misericordia de ti? Así como yo tuve misericordia de ti, tú debiste haber tenido misericordia de tu consiervo. Así como decimos nosotros, ahora para que se te quite. Llamó a los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? La justicia. La justicia. ¿Para qué tenemos justicia? Para aquel que quiebra la ley, la justicia cae sobre él. Él llamó a los verdugos y ordenó que se llevaran a este siervo, a este deudor, y ¿qué? Lo metieran a la cárcel. Y su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, también de igual manera. No solamente tuvo que pagar él, tuvieron que pagar sus hijos, tuvo que pagar su mujer, y todas sus pertenencias le fueron quitadas. Lo que le había dicho al principio. ¿Por qué? Porque no aprendió la lección. Nada pasa, no te preocupes, todo es color de rosa. Puedes vivir la vida cristiana y puedes vivir en el mundo. Puedes aprovechar lo bueno de los dos mundos. Es mentira. Hay una consecuencia de la cual tú y yo no tenemos control. Dios tiene control de esa consecuencia y dice que si tú vienes arrepentido y en fe ante Él, Él perdona. Pero tenemos que tomar su disciplina en cuenta. Tenemos que aplicar su disciplina a nuestra persona. Es por eso que tú y yo en Cristo Jesús podemos ser diferentes. No es una varita mágica. No es cuestión de magia blanca o negra. Es cuestión de disciplina en la palabra de Dios. Punto número 3. Es nuestro deber perdonar a nuestros semejantes. Es nuestro deber perdonar a nuestros semejantes. No es una opción. No es una opción. Es nuestro deber. ¿Por qué? La respuesta sencilla es la siguiente. Porque siempre preguntamos ¿por qué? Parecemos niños chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice. Porque Dios dice debe ser suficiente. Porque Dios dice. Sin embargo, para muchos de nosotros, y casi me atrevo a decir que para todos, eso no es suficiente. Yo necesito una explicación. Yo quiero una explicación. ¿Por qué? Y la respuesta sigue siendo la misma. Porque Dios dice. Dios no tiene que dar explicación a nadie.
Dios mismo dice, nos dice en Romanos, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo salvaré a quien yo quiera salvar. Yo llevaré a quien yo quiera llevar. Yo rescataré a quien yo quiera rescatar. Yo soy Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Nosotros no somos nadie para estar cuestionando a Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos ha sacado de nuestra inmundicia, nos ha sacado del hoyo en el cual nos encontrábamos, del cual no tenemos la capacidad de salir por nuestra propia cuenta. Versículos 32 al 35. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también, el versículo 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso estoy diciendo que tú y yo tenemos el deber o debemos perdonar a nuestros hermanos. Mira, la realidad es, como te dije la semana pasada, que no todo el tiempo nos vamos a llevar bien. Lo que sí tenemos que tener en mente es que tenemos una tarea que hacer. Predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Y si estamos en este mismo grupo, va a ser por medio de establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando a toda nuestra ciudad. Enseñando a cada una de esas personas de las células a ganar almas y discipularlas, para así poder establecer otras células en nuestra nación, y en campos foráneos. Y tal vez no todos vamos a estar de acuerdo en eso, pero esa es la meta. Todos somos llamados a hacer esas cosas. Y tenemos que estar de acuerdo en estar desacuerdo en que esa es la meta. Esa es la manera en que lo vamos a llevar a cabo. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hay veces que nos vamos a caer mal. Tú vas a tener que perdonarme a mí y yo voy a tener que perdonarte a ti, porque la meta que tenemos por delante es mucho más grande que tú y que yo, que tus sentimientos y mis sentimientos. Y vaya que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Oh, no, es que él me ofendió, yo no puedo estar ni en el mismo cuarto con él, mucho menos en la misma banca. Tú no eres más grande que tu hermano, ni eres más que tu hermana. Dios nos ha perdonado a todos por igual. El mismo perdón que me dio a mí es el mismo perdón que te dio a ti. Tal vez yo soy más pecador que tú, pero es el mismo perdón. Y por ese mismo perdón es que tú y yo podemos tener una relación con Él. Hay algo más grande que alcanzar. Es la meta que Dios nos ha dado. El perdonarnos los unos a los otros nos ayuda a vivir con paz interior, nos ayuda a vivir con salud mental, nos ayuda a vivir relaciones sanas, nos hace más fácil de relacionarnos los unos con los otros. Nos permite a nosotros tener esa intimidad con Dios que tú y yo necesitamos tener, para así ser los hijos que tú y yo necesitamos ser. Va de nuevo, nos ayuda a tener esa paz interior, la cual deseamos tanto, tener esa paz interior. Nos ayuda a vivir con salud mental. ¿No te sorprende cuánto desquiciado hay hoy en día?
Sus pensamientos son meramente locos. Tú miras a la persona y la miras que está bien vestida, trabaja en una oficina, tiene un estudio, tiene un título colgado en su pared. Y es persona que sirve en los puestos públicos. Y cuando tú te llegas a sentar con esa persona y miras meramente sus pensamientos son locos. Tus pensamientos y los míos antes de llegar a Cristo Jesús estaban bien locos. Todavía un poco, pero ya vamos mejorando. Vamos mejorando porque nos vamos acatando a las enseñanzas de Jesús. Pero el perdonar y el ser perdonados entre nosotros mismos nos ayuda a tener salud mental. Nos ayuda a relacionarnos sanamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú y yo vamos a cuidar, edificarnos los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros. No vamos a andar chismeando el uno del otro, no vamos a andar insultándonos los unos a los otros, ni cosas así por el estilo, porque eso no edifica. Nos vamos a exhortar de vez en cuando, porque eso sí edifica. Nos vamos a empujar al amor y a las buenas obras, porque eso sí edifica. Relaciones sanas. Y todo esto, el perdón, una vez más, hace más fácil las relaciones íntimas, tanto para con nuestro Dios y tú y yo entre nosotros. Y cuando estoy hablando de relaciones íntimas, no es aquello que nos ha enseñado el mundo. Relaciones íntimas entre tú y yo como hermanos quiere decir que yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Que las decisiones que yo hago, debo tomarte en cuenta. ¿Cómo va a afectar esto a mis hermanos en la fe? Y tú debes estar haciendo lo mismo. Muchos de nosotros salimos solamente a loquear. Al fin y al cabo, esto no va a afectar a mis hermanos en la iglesia. Sí los va a afectar. Y por último, ya para irnos. El perdonarnos los unos a los otros nos lleva a ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados, santos y santificados. Nos lleva a ser imitadores de Dios. Perdonar al prójimo es imitar la misericordia de Dios, quien siempre perdona a aquel que se arrepiente de todo corazón. Dios dice en Salmos que el corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Al corazón contrito y humillado no debemos despreciar, sino que debemos perdonar. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú y yo, lo que los hijos del rey deben estar observando es que somos imitadores de Dios. No solamente perdonando a quienes nos ofenden, sino que practicando esa disciplina, ofreciendo esa disciplina en amor, para así poder ser edificados correcta y apropiadamente, para que todos juntos seamos olor fragante a nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie. Este asunto del perdón es algo meramente difícil debido a nuestra naturaleza carnal.
pero no es imposible. Si fuera imposible, Dios no nos pidiera en la famosa oración del Padre Nuestro perdonarnos las ofensas los unos a los otros, así como Él nos ha perdonado. Es posible. Lo que tenemos que hacer es someternos a su autoridad, arrepentirnos de nuestros pecados, entablar o tener una relación con Él mediante Cristo Jesús y permitir que su Espíritu Santo dirija nuestras vidas, dirija nuestra manera de pensar, dirija nuestra manera de hablar. Y tú y yo tenemos que hacernos a un lado, o sea, nuestra carne pues. Oremos.